Puig de Santa María está situado al norte de la comarca del Horta, en la provincia de Valencia, a muy pocos kilómetros de la capital del Túria. Como si fuese un río, el Puig de Santa María nace en la Sierra Calderona. Vamos descendiendo por la carretera. En ambas partes podemos ver nuestra maravillosa Marchal. La localidad está enclavada en una colina. De hecho, de ahí procede su nombre, ya que Puig significa monte. Una vez acabada la carretera nos encontramos el casco histórico, enclavado en el epicentro de dos montañas, La Patá y Santa Bárbara. Con un excelente clima, el Puig posee variados paisajes, desde las montañas que forman la Sierra Calderona hasta las playas bañadas por el Mediterráneo. Tenemos unas vistas singulares y espectaculares. Una vez que dejamos el pueblo, dirección hacia el mar, nos encontraremos con 4 kilómetros de maravillosas playas. El Puig de Santa María es una localidad agraria que cuida su campo y a la vez trabaja en extender su economía hacia el sector industrial, especialmente el relacionado con la metalurgia y el hostelero. Su oferta turística es de las más valoradas de la provincia. Entre 15 y 20.000 personas visitan cada año esta localidad. El Puig históricamente nace del campo, de la huerta valenciana. Hoy en día aún podemos ver a ese pequeño agricultor que recoge y recolecta esos frutos y los lleva a casa. Pero el Puig ha ido evolucionando estos años. Hoy tenemos dos grandes polígonos industriales. Un polígono industrial que se dedica al sector alimenticio y otro que se dedica al metalúrgico. Todo ello sin olvidar nuestro gran pilar fundamental de nuestra economía, que es el turismo. Y este turismo se recrea con la riqueza histórica de El Puig, determinada por su privilegiada situación estratégica. Desde La Patá se conquistó el Reino de Valencia, porque al oeste teníamos nuestro mar Mediterráneo, delante teníamos las murallas de Valencia y a la derecha, al este, teníamos la Vía Augusta. De la Vía Augusta venían los avituallamientos para los soldados de nuestro Jaime I. Conquistada por el Cid Campeador, volvió a manos musulmanas para volver a ser conquistada por el rey Jaime I. Cuenta la leyenda que el mercedario Pedro Nolasco descubrió la imagen de la Mare de Déu debajo de una campana. En este lugar se edificó la iglesia de Santa María y, posteriormente, el monasterio, que es actualmente patrimonio del municipio. Por aquí han pasado los personajes más relevantes de nuestra historia, empezando desde el Cid Campeador, llegando hasta Jaime I, el rey conquistador del Reino de Valencia. Muestra de ello es este espectacular monasterio del Puig de Santa María. Además, el Puig alberga otros extraordinarios monumentos que se suman a la grandiosidad del Real Monasterio, algunos de ellos declarados bienes de interés cultural. Junto a estos monumentos, numerosas joyas que reflejan la historia de este municipio, como el Museo de la Imprenta y la Obra Gráfica, situado en el interior del monasterio de El Puig. El Museo de la Imprenta del Puig de Santa María es el museo más importante a nivel europeo, después del Museo de Gutenberg en Maguncia. Pero no solamente tenemos obras de arte en el interior de estos monumentos, sino fuera también. Tenemos auténticos paisajes, parques, jardines, caminos excepcionales para poder visitar. Al igual que también tenemos unas trincheras de la Guerra Civil que nos marcan la importancia estratégica que tenía el Puig en la actual historia moderna de este país. Otros atractivos se suman al patrimonio del Puig de Santa María, como su gastronomía. En todos nuestros bares y restaurantes podemos encontrar desde la típica paella valenciana, pasando por el arroz a banda o el arroz anfesol sin apps, aunque aquí en el Puig se llama olla de Sant Pere. Y para finalizar, como colofón, nuestros típicos dulces elaborados a base de boniato y de almendra. Y no podemos perdernos las fiestas de esta localidad, entre otras las dedicadas a Sant Pere Nolasc, las Fallas, San Roque o las fiestas taurinas. Y cómo no, para vivir momentos de emoción, de armonía y de amistad, las fiestas patronales, en honor a nuestra Mare de Déu, que esas son inolvidables. Yo definiría a mi pueblo con 6 palabras: naturaleza, gastronomía, tradición, fiestas, cultura e historia. Y eso significa calidad de vida. Bienvenidos a una tierra testigo de la historia y pendiente del futuro, el Puig de Santa María. Por eso, de parte de todos los vecinos del Puig de Santa María, os invitamos a que vengáis a conocernos.